Bueno, un saludo para todos ustedes. Vamos a abordar en esta primera parte el texto de Ignacio Ellacuría, Función Liberadora de la Filosofía. Es un artículo que fue publicado originalmente en ECA en el año 85. Y bueno, lo traigo a la clase porque vamos a vincular el artículo con lo que conversábamos en la otra ocasión, el concepto de liberación en Ellacuría, puesto que aquí se habla de la función liberadora de la filosofía. Y me interesa en algún momento detenerme en una parte del artículo que está, bueno, casi al principio, donde Ellacuría plantea una opinión bastante crítica sobre eh, el estado de la filosofía latinoamericana en aquel momento, eh, y cuáles son los desafíos que tiene para poder ser un pensamiento filosófico original y sobre todo pues, que pueda potenciar un proyecto emancipatorio. El problema que se toca en función liberadora de la filosofía es un problema antiguo eh, en la historia misma de la filosofía, y es la relación entre filosofía y libertad. Esta eh, relación es muy importante analizarla. Se puede decir que viene acompañando a la filosofía desde su principio, ¿no? Desde los inicios del quehacer filosófico en Occidente, porque la filosofía toca aspectos radicales de la realidad. En ese sentido puede ser un elemento liberador, pero también puede ser un elemento opresor, ¿verdad? Porque, claro, con su posibilidad de fundamentar los argumentos, así como puede ayudar a fundamentar, esclarecer, pensar mejor los problemas de nuestra realidad, también esta capacidad de fundamentación puede servir para legitimar órdenes opresores, ¿no? Entonces ya se deja de filosofar y el quehacer filosófico se convierte más en una eh, ideologización, ¿no? Hay una parte aquí que es importante analizarla. Eh, Son dos premisas que están bastante ligadas y a partir de las cuales Ellacuría va a plantear las tesis de su artículo. Y bueno, haré hincapié especialmente en la segunda, ¿no? La primera de las premisas es que eh, América Latina vive una condición estructural de opresión y de represión, si toca a Ellacuría, sobre todo por lo que toca a las mayorías populares. Opresión y represión a las cuales han contribuido directa o indirectamente, si no filosofías estrictamente tales, al menos presentaciones o manifestaciones ideológicas de estas filosofías y o de aquellas realidades socioeconómicas y políticas que son su suelo nutricio y su principal interés. Naturalmente, esta presión-represión no fundamentalmente ideológica, sino que real, pero tiene como uno de sus elementos justificadores e incluso activamente operantes diversos elementos ideológicos, ¿no? Entonces, bueno, en esta primera premisa para Ellacuría es importante vincular eh, la condición histórica, estructural de opresión y de represión en América Latina con un determinado ejercicio de la filosofía, eh, que no necesariamente, como dice él, es un ejercicio sistemático de la filosofía como tal, pero es un ejercicio del pensamiento que lo que hace en la práctica es justificar este mal estructural. Bien, la segunda de las premisas de la que parte de Curía, la que quiero que prestemos especial atención. El continente latinoamericano no ha producido una filosofía propia que salga de su propia realidad histórica y que desempeñe una función liberadora respecto de ella.
tanto más de extrañar cuanto puede decirse que ha producido una teología propia, una cierta socioeconomía propia y desde luego una poderosa expresión artística propia, especialmente en los campos de la poesía, la novela y las artes plásticas. Es de notar además que la producción en esos campos ha logrado una reconocida universalidad, cosa que no han conseguido eventuales producciones filosóficas latinoamericanas que han tenido propósito de ser nacionalistas, indigenistas, autóctonas, etc. Esto, bueno, es un señalamiento bastante fuerte, ¿no? Un señalamiento bastante duro. Eh, Lejos de plantear que hemos llegado ya, digamos, a un nivel de producción filosófica, eh, bueno, que es capaz de, de plantear nuestros problemas, analizarlos con rigor, ¿verdad? Proponer soluciones también creativas a partir de nuestra realidad y además producir esta reflexión de tal manera que el resultado de nuestra reflexión filosófica pues pueda retomarse en otros contextos, ¿verdad? Y que pueda ser algo estimulante para la misma reflexión y para la misma tarea emancipatoria de otros pueblos, ¿no? De otros contextos. Eso es, en buena medida, lo que hace la universalidad, ¿no? ¿Verdad? No es esta universalidad al estilo dominante, ¿verdad? Al estilo eurocéntrico, que es simplemente la reivindicación de un particularismo, eh, sino más bien eh, por lo que podemos pues, pensar a partir de estas palabras de Curia, la universalidad, perdón, de un producto cultural, un producto intelectual como la filosofía, eh, se logra en la medida en que pensando la propia circunstancia, reflexionando pues rigurosamente sobre esta circunstancia, sobre pues, los orígenes de sus problemáticas históricas, culturales y bueno, y tomándonos también el desafío de pensar pues creativamente y contextualmente sobre qué alternativas históricas de solución se pueden proponer. Bueno, esta producción pues tendrá algo que decir a otras personas, a otras sociedades, a otros pueblos, de otros contextos, ¿no? Eso es lo que hace universal, ¿verdad? Una producción intelectual, ¿verdad? La misma tradición filosófica occidental tiene este carácter universal, no tanto por su país de origen o su región de origen, eso es secundario, pero es universal en la medida en que, por ejemplo, eh, los griegos piensan los problemas de la polis, los diversos problemas de la condición humana, y pese a las diferencias, pese incluso también a las críticas que pues, legítimamente podamos hacerlos, estos planteamientos siguen siendo estimulantes, siguen dándonos en qué pensar y nos posibilitan, bueno, ser como una mediación para pensar en nuestras circunstancias, ¿no? Eso es lo que define que un producto sea universal. Entonces, eh, acá Yacuría lo que está diciendo es que la producción filosófica latinoamericana, bueno, realmente no podríamos hablar de ello, ¿verdad? No se ha producido todavía una filosofía propia. Eh, digamos, ese ejercicio intelectual quizás se ha preocupado eh, más, como lo dice acá, más en destacar el lugar de origen, de ahí que haya producciones intelectuales nacionalistas, indigenistas, autóctonas, más en eso y menos en una, en cultivar una perspectiva propia, eh, filosófica, ¿no? Ese es el problema que se ve, que se aprecia por acá. Sigue más adelante. ¿Por qué no hacer una filosofía latinoamericana que sí es estrictamente tal en sus dos términos? Se convertiría en un aporte universal teórico-práctico
a la par que desempeñaría una función liberadora junto con otros esfuerzos teóricos y prácticos respecto de las mayorías populares que viven en secular estado de opresión y represión. Entonces, bueno, el elemento aquí yo creo que es importante, ¿verdad? Este punto es importante. Eh, la reflexión filosófica producida en América Latina eh, puede aportar, puede constituirse en este aporte universal, teórico y práctico, en la medida en que pueda desempeñar una función liberadora. El tema, ¿verdad? El punto de lo latinoamericano, de la filosofía latinoamericana es este. Debe ser una filosofía que realmente pudiera llamarse latinoamericana, así que fuese pensada desde la realidad y para la realidad latinoamericana y al servicio de aquellas mayorías populares que definen esa realidad por su número y también por su calidad, su capacidad de cualificar. Entonces, el asunto también es, aparte del rigor filosófico, que es una cuestión que hemos venido discutiendo con Villoro, con Sea, pues, con Salazar Bondi, el rigor filosófico es indispensable. Eh, el asunto que debe de ir a la par es eh, su vinculación, su vinculación con las mayorías populares, ¿verdad? Una, una filosofía puesta al servicio de las mayorías populares. Ahora bien, lo que dice Yacuría a continuación también es algo que sirve como para aclarar, como para despejar ciertos equívocos. Entonces tiene en mente una filosofía popularizada que pudiera ser asumida directamente por las masas para convertirla en su propia ideología liberadora. No puede y debe darse de algún modo, pero para no ser mimética y dogmática, esa ideología presupone una estricta y exigente colaboración intelectual de la que en algún momento, por alguna forma, son sujeto y objeto de la mayoría populares y su praxis histórica, pero que no por ello participan en el hacer técnico y específico que es el filosofar. Eso no implica dejar fuera a las mayorías populares, incluso en el hacer filosófico, aunque sí configura su modo de participación en él. Entonces no se trata de hacer una filosofía, un tipo de filosofía, eh, ¿cómo podríamos decirlo? Eh, popularizada, como dice Curie, para que se pueda asumir directamente como una ideología liberadora. Bueno, este asunto de la ideología liberadora es importante, ¿no? Porque recordemos que para Ellacuría la ideología es la visión de mundo, es el conjunto de representaciones que tenemos de la realidad. Entonces una cosa es para Ellacuría la ideología, eh, es importante, ¿no? En la, pues en nuestra relación con la realidad, y otra distinta es la ideologización. Cuando hablamos de ideologización es un ejercicio distorsionado del pensamiento que busca legitimar determinados intereses, deformando la realidad, ¿no? Tergiversando la realidad. Entonces, claro, una ideología liberadora, una visión del mundo liberador, que estimule, como dice Curia, las masas, pues esa eh, lucha por la emancipación es importante, pero esto debe de ir apoyado en una filosofía liberadora propia, ¿no? Entonces no se trata de caer en cierto error que, bueno, históricamente se ha caído, eh, sobre todo dentro de la tradición marxista, eh, como de dar un pensamiento ya previamente digerido, ¿verdad? Pues a los diferentes grupos sociales, un pensamiento filosófico ya asimilado, ya digerido, bueno, ya alguien se ha tomado la tarea de ir a la fuente filosófica, de pensar, de asimilar las cosas, bueno, y ahora pues explica, simplifica, y bueno, lo que tiene que hacer la gente es
pues aceptar de modo acrítico pues estos contenidos ya previamente procesados intelectualmente por alguien más, ¿verdad? Ese es un punto importante, ¿no? Es lo mismo que dice Filosofía para qué, ella Curía, ¿verdad? 9 años antes. Dice por ahí, guerra a los manuales, ¿verdad? Guerra a toda simplificación de las fuentes filosóficas. Hay que estimular desde ahí, bueno, a los estudiantes de filosofía que lean directamente la fuente, ¿verdad? Porque de nada sirve dar ya los contenidos previamente digeridos, pero bueno, aquí están las conclusiones, sino pues el estímulo a pensar críticamente. Entonces, una filosofía liberadora no es un producto de masificación, ¿no? No quiere decir que esté desvinculado para la mayoría populares o que sea un producto elitista, ¿no? Hay una vinculación muy grande, o debería de haberla, ¿verdad? Aquí creo que implícitamente hay una crítica también hacia una forma tradicional de hacer filosofía, que es esta forma de entender la filosofía como una erudición intelectual, ¿verdad? Un virtuosismo intelectual. Y además es, no sé, es esta idea de la filosofía como una actividad que tiene como cierta aura, ¿no? Mística, etcétera, que no está vinculada directamente con la realidad cotidiana, la pedestre y tremenda realidad cotidiana que vimos todos los días, ¿verdad? Eso es nefasto, ¿no? Esto se asemeja a lo que dice Dussel eh, en este texto para una ética de la liberación latinoamericana. Esta forma de entender la filosofía, que ha sido la que ha prevalecido en América Latina, una filosofía descontextualizada, elitista, pues en realidad no es hacer filosofía, es hacer sofística, ¿no? Eso lo dice Dussel. Bien, entonces, eh, para Descuría es importante aclarar también este punto. Eh, la filosofía latinoamericana que parte de la realidad nuestra y que debe estar vinculada, pues, con las mayores populares, y dicho sea de paso, esta vinculación es sumamente compleja, eh, debe asumir entonces dos cosas. Por un lado, la función crítica y creadora de la filosofía, eh, y por otro lado, bueno, pensar en posibles alternativas, ¿no? Eso es más bien una competencia de la función creadora de la filosofía. La función crítica eh, viene dada eh, justamente por este enfrentamiento con las ideologizaciones, ¿no? Como la filosofía es un instrumento de desideologización. Pero aquí en este punto pueden verlo ustedes, está planteada la distinción entre ideología e ideologización, que ya comentamos al principio. Eh, esta función crítica que apoyará a la función creadora de la filosofía, eh, tiene relación con el carácter eh, propio de la filosofía, que es ir hacia los fundamentos, ¿no? Buscar los fundamentos de la realidad, pero incluso también, como lo dice Curía citando a Heidegger, pues también el fundamento de la misma filosofía, ¿verdad? Pregunta radical de Heidegger es: ¿qué es la filosofía? Hay que hacernos esa pregunta desde América Latina. ¿Qué es la filosofía? ¿Cómo entender esto desde América Latina, desde nuestras circunstancias? Entonces, el elemento crítico y el elemento fundamentador, ¿verdad? El que va a los fundamentos de la filosofía es un momento importante. Digamos, es la parte negativa, la destructiva, por así decirlo, del quehacer filosófico. Negativa, ¿por qué? Porque niega eh, las ideologizaciones dominantes. Y a la par, bueno, está preguntándose por el fundamento.
de las cosas, por el fundamento de la realidad, incluso por el fundamento de su mismo ejercicio filosófico. Esa es la función crítica. Ahora, la función creadora de la filosofía parte justamente de la pregunta sobre el fundamento eh, de la filosofía, ¿no? Y aquí nos encontramos en un punto, creo yo, bastante interesante de la argumentación de Ellacuría, porque Ellacuría aquí lo que nos está diciendo es que la filosofía latinoamericana debe, debe ir más allá de la mera recepción del pensamiento filosófico occidental y, bueno, lanzarse a la creación efectivamente de una filosofía propia, en términos rigurosos. O sea, el problema crucial para Curia de la posibilidad de una filosofía latinoamericana no descansa tanto en cómo vamos a afirmar esa latinoamericanidad, ¿verdad? Si va a ser con ciertos discursos regionalistas, autóctonos, nacionalistas. Eso es una cosa como muy superficial, bastante superficial, eso es epidérmico. Y el problema que él acusa de la tradición filosófica latinoamericana anterior. Habría que ver, ¿no? Habría que pensar en esto, ver efectivamente hasta qué punto se da esto, porque sí es probable que se haya dado. Eh, y ver qué matices tiene, podría tener esta afirmación de Yacuría, pero bueno. El punto interesante acá es que Yacuría nos está diciendo, bueno, eh, basta de importar recetas de pensamiento, ¿no? Basta, eh, digamos, de leer los resúmenes de los grandes filósofos, ¿verdad? Aprendernos qué es lo que dijeron, quedarnos con esas conclusiones y más bien lancémonos a pensar rigurosamente en términos filosóficos. Ahora bien, la filosofía es una labor bastante compleja, que tiene diversos niveles, ¿verdad? Diversos elementos de reflexión. Un primer elemento para Yacuría es que resulta necesario, se toca al autor, contar con una teoría de la inteligencia y el saber humano, que dé cuenta de las posibilidades y límites del conocimiento. Ese elemento es fundamental. El problema, el problema quizás haya sido en que, bueno, desde la perspectiva del autor, pues queriéndolo comprender probablemente y por las mismas circunstancias históricas, el quehacer del pensamiento filosófico latinoamericano se haya decantado más bien por temas sociales y políticos, que ciertamente son importantes. Pero para pensar rigurosamente estos temas, que si recordamos un poco lo que mencionamos en la clase sobre Yacuría, bueno, la dimensión política y social de la realidad son ya unas dimensiones bastante complejas de la realidad que se apoyan sobre otras, ¿verdad? La misma dimensión personal, la dimensión biológica, etcétera. Entonces puede ser que la misma urgencia histórica de pensar en las dimensiones políticas y sociológicas de la realidad eh, se haya hecho sin contar con toda esta labor de fundamentación previa. Evidentemente es una tarea que requiere mucho tiempo, ¿no? Entonces habría que pensar, como dice ella Curía, eh, primero una teoría de la inteligencia y el saber humano. Bueno, esto tiene concordancia, ¿no?, con la perspectiva, pues, de regambre subiliana del autor, ¿no? O sea, partimos de la
de la dimensión fundamental de la inteligencia y la realidad. Y precisamente el punto de la realidad es el que aparece a continuación. Después de habernos planteado el proyecto de pensar filosóficamente sobre la inteligencia, sobre sus posibilidades, eh, es importante contar con una teoría general de la realidad. No de todas y cada una de las realidades, sino de la realidad en cuanto tal. Es decir, metafísica. Metafísica, una teoría de la realidad, eh, pero pensada desde de nuestros contextos, ¿no? Pensada, bueno, sin dogmas previos. Tercero, es necesaria una teoría abierta y crítica del hombre, de la sociedad y la historia, como dimensiones fundamentales de la realidad histórica. Cuarto, es necesaria también una teoría que fundamente racionalmente la valoración adecuada del hombre en su mundo, es decir, una axiología, ¿verdad? Una teoría de los valores, una reflexión también sobre el sentido de las cosas. Quinto lugar, una reflexión filosófica sobre la ultimidad y sobre lo trascendente. Ya es este el tema, digamos, de la realidad trascendente, ¿verdad? Podemos llamarle Dios, o el ámbito de la religión. Entonces, sin haber pensado estos ámbitos rigurosamente, para Yacuría es imposible que estemos en condiciones de hablar de una verdadera filosofía latinoamericana. Es importante pensar todos esos fundamentos, que me parece a mí que aparte de Yacuría de filosofía, la realidad histórica que hace pues este esfuerzo de plantear una teoría de la realidad, una teoría de la inteligencia, quien hace eso desde otra perspectiva es Dussel, ¿no? Dussel, en vez de partir por la teoría de la inteligencia, parte de una teoría crítica, podríamos decir, de la ética, ¿verdad? Con una antropología pues implícita en esta teorización de la ética, ¿verdad? Esta eh, deconstrucción de la ética occidental y una búsqueda de una fundamentación de una ética latinoamericana propia, ¿no? Son esfuerzos importantes y que llevan tiempo, ¿no? Realmente Yacuría viene a construir la filosofía, la realidad histórica, ¿verdad? Por lo menos esbozarla. Pues se entiende que era un texto que todavía estaba en proceso, ¿no? Lo que conocemos, el libro que conocemos actualmente, ¿no? Que se publica post-mortem, porque Yacuría no era muy amigo de publicar en la UCA, ¿verdad? Siendo rector. Eh, el resultado de reflexiones de muchas décadas, que no era, digamos, esto, por así decirlo, el producto final o la culminación de un proyecto filosófico, ¿verdad? Sino un punto de partida para empezar a plantearse una filosofía propia, ¿verdad? Lo mismo que Dussel. Estos textos de Dussel del humanismo semita, del humanismo helénico, así como este texto que comentamos, para una ética de liberación en América Latina, son de los años 70. Imagínense ustedes. Y ha sido, digamos, una cuestión de hace eh, algunos años, ya prácticamente en este siglo, eh, que Dussel ha empezado a esbozar una, una política de la liberación. Estamos hablando ya de más, bueno, 40, 50 años de trabajo, ¿verdad? Entonces, pues es un esfuerzo ingente. Y claro, es un esfuerzo que evidentemente no puede descansar en un individuo, ¿no? Por muy talentoso que pueda ser, es un trabajo
pues, que debe acometerse pues, colectivamente en función de este proyecto liberal. Pero claro, en América Latina pesa bastante el inmediatismo, ¿no? Quisiéramos, en cuestión de unos años, en cuestión de unas décadas, ponernos a la par de una tradición filosófica, que bueno, pese a que sea la tradición hegemónica, pues no podemos dejar de admitir que es una tradición consolidada. Y no podemos esperar eso, sino más bien es un producto de mucho tiempo, ¿no? De mucha paciencia. Creo que en todo sentido, la producción intelectual, sea filosófica, artística o cualquier otra disciplina, necesita tiempo. Ya somos como muy aficionados a los resultados inmediatos, ¿no? O al boom inmediato, ¿verdad? Y, y en realidad deberíamos de apostarle más a este esfuerzo más paciente, más de largo aliento. Bueno, voy a dejar acá, hasta acá esta parte sobre Dussel. Y en la segunda parte vamos a hablar sobre el texto de Franz Hinkelhammer, Las armas ideológicas de la muerte.